conferencia que tiene que ver con la salud mental en la hipertensión gestacional. Y mientras presentamos a nuestra ponente, quisieras dar un tiempo para la pregunta de Luis Fernando. Tenemos un minuto más para responder esta pregunta y poder cumplir con nuestra agenda. Bueno, la siguiente conferencia, que es enfocada en la salud mental, será presentada por Whitney Velázquez, psicóloga, magíster en psicología, con profundización clínica y doctoranda en psicología. Además, es rectora y cofundadora de la institución educativa Alexander Graham Bell de Soledad y docente orientadora del Magisterio de la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman por favor si me escuchan? Sí, se escucha muy bien. Excelente. Ok. ¿Logran ver la presentación? Sí, ya se está viendo. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todas. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Hoy he preparado, digamos, una presentación que busca realmente mostrar lo que la práctica clínica nos ha mostrado y que en definitiva va a ser muy nutritivo para ustedes, les va a permitir a ustedes nutrirse de herramientas y habilidades y entender un poco mejor cómo es que la salud mental se vive en el proceso de hipertensión inducida en el embarazo. Aquí hay una cosa muy importante y es que solamente el hecho de estar en estado de embarazo aumenta del 10 al 15%, ¿verdad? La probabilidad de padecer depresión o ansiedad. Es decir, que del 10 al 15% de las maternas están experimentando síntomas de depresión o síntomas de ansiedad, simplemente por el hecho de estar en gestación. ¿Esto qué quiere decir? Que el embarazo es una etapa de la vida de la mujer en la cual solamente el hecho de estar embarazado pone o supone una carga adicional sobre la mujer y la hace más vulnerable a presentar síntomas depresivos o de ansiedad. Pero ahora, cuando se tiene un diagnóstico como la hipertensión gestacional o la preeclampsia, esto pasa de ser un 15% a un 30%. Quiere decir que en términos generales, aproximadamente una de cada 3 mujeres termina teniendo una sintomatología significativa en su salud mental, afectaciones, ¿verdad? Que se convierten en complicaciones durante el embarazo por síntomas de ansiedad, depresión, estrés y demás. Ahora, el diagnóstico de hipertensión gestacional genera una incertidumbre, esto genera miedo y claro que lleva consigo la percepción de un riesgo muy alto. Entonces, por esa razón es que pasamos de un 10 a 15% a un 30% de riesgo. ¿Esto qué pasa o qué genera en la gestante? Pues un deterioro psicológico, ¿verdad? Esto en términos generales afecta el pronóstico del embarazo. Entonces, por eso es tan importante que durante el periodo de gestación se trabaje activamente en la salud mental. Ahora, aquí vamos a hablar del centro de esta problemática, ¿verdad? ¿Cuál es el ciclo vicioso de neuroobstétrico? Aquí, ¿cuál es lo importante? Que nosotros, si no trabajamos en la salud mental, ¿verdad? No podemos ver la salud mental como una variable que está aislada, sino como un factor que transita durante todo el embarazo y que si no lo trabajamos de manera correcta puede generar afectaciones graves, complicaciones, digamos que generan una perturbación del bienestar de la materna, pero que también generan afectaciones en el desarrollo del bebé o de ese feto que se está gestando, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hay complicaciones en términos de la ansiedad y el estrés crónico. Esto genera una activación de mecanismos y esa activación de mecanismos afecta en el desarrollo neuroendocrino del feto. Hay una desregulación de la atención y entonces esa desregulación genera una dificultad para el control clínico de la presión arterial. Por eso es tan importante que entre más adherencia exista
a los protocolos y al seguimiento, pues mejor va a ser el pronóstico de ese embarazo. Si nosotros empezamos a fallar en este proceso de seguimiento, probablemente vamos a tener una serie de dificultades en nuestra salud, tanto física como mental. Esto lleva por consigo, ¿verdad?, a unas complicaciones, y esas complicaciones hacen que exista mayor riesgo de preeclampsia, partos prematuros, restricción del crecimiento intrauterino y por ende que los embarazos puedan llegar incluso a no ser viables. ¿Ok? Es importante que entendamos que el diagnóstico de hipertensión durante el embarazo se convierte en un factor de riesgo muy importante para la salud y el bienestar. Entonces, es importante que la salud mental tenga una base muy sólida, que se trabaje de manera articulada desde los sistemas de salud hasta el nivel familiar, la red de apoyo y a nivel personal. Más allá del parto, ¿cuál es la huella neurocognitiva? Aquí es importante entender que a corto plazo hay unas afectaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las afectaciones a corto plazo? Que hay altos niveles de ansiedad, de depresión, déficit en la memoria, todo esto durante el embarazo y en el posparto. Pero a largo plazo, ¿verdad? Digamos, un poco más allá del momento del parto, hay alteraciones que siguen persistiendo. Es decir, cuando la mamita genera una hipertensión durante el embarazo y su salud mental, digamos que esta hipertensión inducida, ¿verdad? Por la carga de estrés, por las presiones del medio, por dificultades en términos personales, laborales, familiares, etcétera. A largo plazo esto genera una afectación importante en el desarrollo del bebé. Y entonces hay alteraciones en la velocidad del procesamiento, hay un declive de las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas? Son la capacidad que tenemos los seres humanos para planificar, organizar, tomar decisiones. Es decir, es la parte de nuestro cerebro que está más evolucionada y que nos permite, en términos biologicistas, hacernos humanos, porque es la parte que nos permite razonar. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos que esto no solamente genera un impacto en la salud física a mediano y a corto plazo, o sea, no es simplemente las afectaciones que aparecen o ocurren en el momento preciso del diagnóstico, sino que estas afectaciones tienen una larga trazabilidad en el desarrollo evolutivo de la vida del gestante, o sea, de la mamá gestante y del bebito que está gestando. Entonces hay un impacto que se vuelve transgeneracional, generando una desregulación grave que perjudica el neurodesarrollo infantil, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos una intervención y somos adherentes a los tratamientos, trabajamos en nuestra salud, buscamos factores protectores, entendiendo los factores protectores como todas estas cosas, actividades o sí, cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de medida que yo pueda tomar para proteger mi salud mental, como el cambio en los hábitos, como las nuevas rutinas, como la estabilidad del sueño, o sea, cada cosa que yo pueda hacer para prevenir y proteger que se dé una hipertensión durante el embarazo y que se generen altos niveles de estrés, eso va a proteger el cerebro, ¿verdad? De la personita que estamos formando. Ahora, aquí vamos a hacer una comparación, ¿verdad? Digamos, ¿cuál es el manejo tradicional que se le estaba haciendo a un diagnóstico como la hipertensión gestacional? El manejo tradicional nos dice que se trata con antihipertensivos y con el monitoreo fetal. Normalmente este modelo lo que hace es reaccionar ante las crisis hipertensivas y obstétricas y asume de manera pasiva un rol el paciente. O sea, el paciente no tiene un rol activo, no tiene un rol de empoderamiento, no tiene un rol de transformación, no tiene un rol de cambio. Este modelo biologicista y tradicional lo que nos dice es, aparece la situación, hay que darle tratamiento. ¿Cómo le damos tratamiento? Con los antihipertensivos. ¿Cómo hacemos el seguimiento? Pues con el monitoreo del feto y viendo qué está pasando con esto. Y simplemente esto se hace cuando aparece la crisis, ¿verdad? En el momento en el que se da una situación conflictiva, problemática que pone en riesgo la salud, la integridad o la vida. Bien, y el paciente en este caso simplemente recibe. No gestiona de ninguna manera, no hay un cambio, no hay una transformación.
Entonces, es importante que entendamos qué es lo que se está proponiendo en este nuevo manejo integral, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio que estamos tratando de hacer? Aquí lo que estamos tratando de hacer es no, digamos, deslegitimar lo que el modelo tradicional y biologicista está proponiendo, sino complementarlo de tal manera que se convierta en un manejo integral que permita no solamente la reducción de los síntomas, sino la prevención de la aparición de estos. ¿Qué dice aquí? Que el foco clínico puede ser el uso de antihipertensivos, pero también es importante hacer psicoeducación. ¿Qué es la psicoeducación? La psicoeducación es una herramienta que usamos los psicólogos para formar, ¿verdad? Educar, entrenar, preparar, pues a los consultantes. Entonces, la psicoeducación es como si nosotros empezáramos a capacitar a las personas de tal manera que reconozcan en sí mismas destrezas, habilidades, talentos para hacer frente al tema específico que estemos tratando. En este caso, vamos a psicoeducar a todos los consultantes para que adquieran habilidades y herramientas para proteger su salud mental y que no terminen apareciendo diagnósticos como la hipertensión. Además de eso, la regulación emocional, que es otro pilar fundamental. ¿Por qué la regulación emocional se convierte en un pilar fundamental? Porque ahorita hablamos de que las mayores amenazas que enfrentan las mujeres en estado de gestación con relación al cuidado o el desarrollo de su salud mental son síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas de estrés. Y todos estos tienen una base que comparten y es la desregulación de las emociones. Las personas deprimidas generalmente tienen una valoración muy catastrófica de sí mismo, una visión negativa del mundo y una visión de los otros y del mundo, ¿verdad? Las personas que desarrollan síntomas de ansiedad tienen una preocupación excesiva por el futuro, por la toma de decisiones, ven el mundo como incierto y como amenazante o peligroso. Entonces sus pensamientos están relacionados normalmente con peligros que pueden ocurrir, con situaciones hipotéticas que pueden pasar y que amenazan el bienestar. Entonces ahí sus emociones están disparadas. Y por otro lado tenemos el estrés, que es la respuesta que tenemos frente a situaciones demandantes, situaciones que exigen de nosotros algunas habilidades o competencias y eso se convierte en estrés y en manifestaciones físicas del mismo. Entonces hay tensión en los hombros, en el cuello, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, temblores. Todas estas son manifestaciones del estrés. Entonces, por tanto, la regulación emocional se convierte en un pilar fundamental para este nuevo manejo integral que pretendemos llevar a cabo. Ahora, está la naturaleza de la intervención. ¿Cuál es la naturaleza de la intervención? Que a través de la terapia cognitivo-conductual, tratar de que cada consultante se convierta en un agente activo de su cambio. ¿Qué quiere decir eso? Ya tú no solamente vas a recibir, sino que tú vas a empezar a gestionar. Y gestionar, ¿qué es gestionar tus herramientas personales, gestionar tu regulación emocional, gestionar esos pensamientos que pueden venir a ti y que pueden elevarte en algún punto tu presión arterial o que pueden disminuírtela, ¿verdad? Para mantener un estado de equilibrio. Entonces vamos a empezar a trabajar desde la terapia cognitivo-conductual estrategias que están centradas en el manejo del estrés y la prevención de cualquier tipo de manifestación en términos de la salud mental. Y por último, es importante que entendamos que este nuevo manejo integral que estamos proponiendo busca que cada una de ustedes se sienta reconocida, ¿verdad? Y que además entienda que tiene un poder en sí misma. ¿Y cuál es el poder? El poder de cambio, de transformación. Es decir, hay realidades que no podemos cambiar. Y esas realidades que no podemos cambiar no pueden definir mi estado, no pueden definir el bienestar que yo experimento o cómo yo visiono la vida en este momento. Entonces es importante desde este nuevo modelo promover que el consultante sea, digamos, un actor muy activo de este proceso, que se sienta empoderado de las herramientas, que aprenda y absorba habilidades y estrategias para gestionar adecuadamente sus emociones, para reducir la percepción del malestar, para transformar los pensamientos que me llevan y me desvían por un camino oscuro y que además reconozca de manera temprana y oportuna cuando los síntomas aparecen. Es que yo llevo ya un par de días, por ejemplo,
en que no me estoy sintiendo muy bien, estoy pensando demasiado en esto me está generando mucha preocupación, mucho malestar. Eso es lo que buscamos. Es decir, no solamente hacer un tratamiento dirigido cuando aparece la crisis, sino prevenir que aparezcan. Y prevenimos que aparezcan en la medida en que trabajamos por propender la salud mental y el bienestar. Ahora, ¿qué esperamos con esta modificación o esta ampliación que se está haciendo? Lograr la reducción, ¿verdad?, del aumento de la presión arterial. Entonces, de esta manera empezamos a trabajar en el autocuidado, mejoramos la adherencia y el bienestar que presentan las consultantes termina sosteniéndose en el tiempo. Es decir, no es un bienestar que nosotros podemos llamar episódico o que se presenta y se percibe en un momento determinado, no, sino que cuando empezamos a tomar estas medidas, el bienestar de alguna manera se sostiene a lo largo del periodo de gestación y de manera posterior, es decir, una vez se da el parto, se mantienen estos resultados. Ahora, esto digamos que estamos proponiendo, no viene de la nada, ¿verdad? No es, nosotros simplemente lo que estamos tratando de hacer es aplicar lo que la norma ya nos dice que es importante. ¿Por qué? Porque en el ámbito global, por ejemplo, ya se ha estudiado y se tiene el respaldo de que un control riguroso de la presión arterial y la atención oportuna para prevenir complicaciones graves reduce el riesgo, lo reduce. Entonces, eso nos lleva a que cuando hacemos un seguimiento continuo, podemos lograr y conseguir que ese nivel de riesgo disminuya, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que hay muchas guías de manejo adaptables a contextos de recursos limitados. ¿Qué quiere decir eso? Que lógicamente en Colombia estamos en un país en donde no todos tienen acceso a muchas cosas, en donde necesariamente tenemos que ser muy recursivos en el uso de el material o los recursos con los que contamos. Y hay guías que están especializadas en esto, como la International Society of Hypertension. ¿Y qué hacemos con esto? Pues llevarlo a la realidad práctica de nuestro contexto, traerlo de alguna manera a nuestra realidad. Entonces, a nivel nacional podemos ver el Plan Decenal de Salud Pública que nos habla de la evaluación psicosocial como parte inagotable del control prenatal. Es decir, se hace un reconocimiento de que todo el componente psicosocial, es decir, lo que tiene que ver con lo personal y lo familiar y lo social, es decir, estos contextos, lo que tiene que ver alrededor de la gestante, en este sentido es necesario que se le haga seguimiento, ¿verdad? Dice que no es negociable, quiere decir que no podemos dejar de lado el bienestar psicosocial. Por tanto, se tiene que evaluar los vínculos, las relaciones, la forma en la que se perciben las cosas a nivel personal, qué herramientas o destrezas tienen las gestantes para enfrentar situaciones de crisis o caóticas, para enfrentar la realidad de un embarazo que de por sí, como les mencionaba anteriormente, ya supone una carga adicional sobre la madre. También tenemos la resolución 3280 del 2018 que nos dice que es obligatorio, ¿verdad?, el poder revisar todos los factores de riesgo de salud mental y el fortalecimiento del bienestar emocional. Es decir, esto no es un invento, ¿verdad? Esto simplemente es darle cumplimiento a lo que ya el Estado ha dicho que tenemos que hacer para abordar de manera integral a las gestantes. La gestante no solamente necesita un seguimiento del desarrollo del bebé o del feto, no solamente necesita actividad física, sino que necesita trabajar en su salud mental. Ahora, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta? Esta es la ruta que está propuesta. Aquí tenemos todos los momentos, digamos, en cuanto al desarrollo, ¿verdad? Tenemos la preconcepción y allí, ¿qué hacemos? Con la identificación temprana de riesgos. ¿Qué quiere decir eso? En la preconcepción lo que buscamos es identificar si está pasando algo, si hay señales de alerta, si hay señales de alarma, si hay unos cambios sutiles, si de alguna forma hay algo que nosotros digamos miércoles. Esto puede que esté afectando su salud mental. Esto necesitamos intervenirlo y cambiarlo. Necesitamos más apoyo de parte de la familia. Necesitamos un poco más de esto o de aquello. En esa identificación es el primer momento y es lo que nos hace, ok,
¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la ruta? ¿Por dónde nos vamos a meter para confirmar esos riesgos que estamos notando y cómo intervenimos para que no se conviertan realmente en un obstáculo en el proceso de desarrollo? Luego tenemos un segundo momento que es a nivel prenatal, ¿verdad? Y aquí lo que hacemos es el monitoreo clínico y el tamizaje emocional de manera continua. ¿Qué quiere decir? Que no es un único momento, sino que durante todo el tiempo se va a hacer un monitoreo, un seguimiento, para poder revisar a partir de escalas, de valoraciones, de entrevistas, incluso vamos a poder identificar, bueno, qué es lo que apareció, cuáles son las estrategias, cómo podemos manejarlo, ¿verdad? Luego viene el momento del parto y nacimiento y aquí lo que buscamos es generar un soporte emocional, una reducción del miedo. Sabemos que el momento del parto es un momento de absoluta vulnerabilidad para las gestantes y se convierte en un momento de vulnerabilidad absoluta porque estás trayendo al mundo a un individuo que sale de ti, un individuo que viene sin las habilidades para valerse por sí mismo, que a partir de ese momento va a depender absolutamente de lo que tú hagas por él. Además de eso, tenemos una situación en donde emocionalmente, por los cambios hormonales del embarazo, estamos más vulnerables, más reactivos, más emocionales. Entonces, en este momento de absoluta vulnerabilidad, lo que buscamos es generar un soporte emocional, es decir, algo que les permita a ustedes generar estrategias y herramientas, ofrecerles a ustedes herramientas para que ustedes puedan tener un soporte en ese momento en el que mayor vulnerabilidad va a haber. Reducir el miedo al máximo, entender que el proceso de parto es un proceso natural que de por sí pues genera temor, pero que ese temor no debe sobrepasar los límites, sino por el contrario irlo aterrizando a las posibilidades reales que tienen ustedes durante ese momento. Luego tenemos el puerperio, que realmente es el periodo de adaptación eh, de lactancia y de prevención de la depresión. En este sentido, ¿qué pasa? Este es el periodo de recuperación de la mamita gestante y tarda más o menos 40-45 días. Es el periodo en el que su cuerpo trata de volver a la normalidad, sus niveles tratan de volver a la normalidad, sus niveles hormonales, su figura trata de volver a lo que era antes del embarazo. Es el periodo de recuperación, o sea, es una transición que viene entre el parto, ¿verdad? Y la recuperación total. Entonces, ese puerperio lo que busca es que se geste una adaptación adecuada a los cambios, porque lógicamente con la aparición de un bebé, las rutinas cambian, las responsabilidades cambian, los roles cambian. Y necesitamos adaptarnos para entender, ok, ¿cómo empiezo yo a vivir mi vida a partir de soy mamá, soy mujer, quienes tengan pareja, soy esposa, ¿verdad? Eso es importante porque en ese periodo de tiempo es importante que tengamos apertura para recibir de manera positiva los cambios y podernos adaptar de manera favorable a esto. Ahora, la lactancia es otro capítulo importante de este periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la lactancia genera temor en algunas mujeres. ¿Y qué es importante entender? Que forma parte del ciclo, ¿verdad? La lactancia forma parte del ciclo, que es una actividad que es temporal y que produce muchos beneficios no solamente a nivel nutricional, sino en la construcción de vínculos, que el vínculo se haga de mejor manera. Entonces es importante que estos tengan. Ahora, después del nacimiento hay un número de mujeres que desarrollan depresión después del parto, ¿vale? ¿Por qué es importante este periodo de adaptación? Porque entre mejor sea la adaptación, menos probabilidad hay de que se desarrolle una depresión postparto, sino por el contrario, que vivamos este momento que se convierte en un momento, digamos que podría ser caótico, en una experiencia que disfrute, que esté acompañada, que tenga red de apoyo, que pueda yo sentirme parte de un sistema y que pueda entrenar mis habilidades para enfrentarlo. Y luego, pues bueno, ya tenemos la última etapa, que es la etapa en donde se construye el vínculo afectivo y se trabaja en el neurodesarrollo. El primer año de vida de los gestantes es el año más difícil para la madre. ¿Por qué? Porque es el periodo de tiempo en donde se aprenden habilidades, empiezo yo a identificar este llanto es de hambre, no, este llanto es de frío, no, este llanto es de dolor, no.
es el periodo en donde hay más tensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender todo el proceso y por eso es importante que se trabaje en un vínculo que les permita establecer esas relaciones y que el neurodesarrollo de este bebé se lleve a feliz término, no tengamos ningún tipo de alteración. Es importante entender que la salud mental es un componente transversal que no se da de manera única, sino que une todas las etapas y da sentido a todas las fases de este programa de intervención. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito más de cada una de esas etapas, ¿verdad? Entonces tenemos la preconcepción, que hablamos de la identificación de antecedentes de trastornos mentales, estrés crónico, violencia intrafamiliar, es decir, identificar de manera temprana los factores de riesgo. ¿Cómo hacemos la intervención en este paso? Pues la consejería con una remisión para estabilizar, digamos, previo al embarazo, ¿verdad? De estabilizar a la paciente de tal manera que todo eso con lo que viene no se convierta en un detonante para crisis posteriores. Luego tenemos la etapa prenatal, en donde si hacemos este foco en lo que es la hipertensión, buscamos hacer un tamizaje sistémico de depresión, de ansiedad en cada control. ¿Qué quiere decir tamizaje? Tamizaje es ese proceso en el cual hacemos una indagación superficial que nos diga, bueno, pueden haber síntomas de depresión, pueden haber síntomas de ansiedad, ¿ok? Es una evaluación muy superficial de los síntomas que nos van a decir a nosotros, hay que hacer una evaluación más profunda porque notamos que está pasando esto. Hay que revisar a profundidad este tema porque notamos que está pasando eso. Entonces, lo que hacemos en esta etapa prenatal es el tamizaje, es decir, una evaluación superficial, por decirlo de alguna manera, o una evaluación que no es tan profunda, sino que nos va a marcar o a dar indicios de lo que pudiera estar pasando. Entonces aquí tratamos de hacer una detección de algunos elementos importantes como la falta de apoyo social, si hay consumo de sustancias, es decir, factores que puedan afectar de alguna manera el desarrollo del embarazo. Proponemos usar una escala, que es la escala DAS, que tiene 21 ítems, y cuál es la intervención que hacemos, de qué manera llevamos a la práctica esto. Con espacios de escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es un proceso en el cual no solamente yo estoy recibiendo información, sino que yo además estoy conectando la información que me están dando, estoy haciendo análisis de la misma. Mi atención está completamente puesta en la persona que tengo enfrente y empiezo a tratar de darle sentido a lo que me está diciendo. Es decir, estoy escuchando, pero activamente estoy teniendo unos procesos que me permiten generar mayor comprensión de lo que tengo. Estrategias de afrontamiento. ¿Qué son las estrategias de afrontamiento? Es la forma en la que yo enfrento las situaciones que vivo. ¿Cómo así? Puede ser evitación, confrontación. Evitación significa yo veo que hay una situación problemática y ni siquiera me aproximo. Eso es evitar. La confrontación es cuando yo veo que hay una situación conflictiva y yo entro a esa situación, entiendo qué está pasando, uso todos mis recursos y herramientas para resolverlo y finalmente lo resuelvo. ¿Verdad? Entonces, hay diferentes estilos de afrontamiento, esos son, digamos, como los más importantes. Y también, pues, la remisión oportuna, psicología o psiquiatría en caso de ser pertinente. ¿Qué quiere decir esto? Luego de que nosotros veamos si hay presencia de señales que nos indiquen puede desarrollarse un trastorno, pueden aparecer síntomas moderados o graves, entonces tiene que intervenir el profesional, ¿verdad? ¿Y cuál es el profesional indicado? Un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo del caso. Ahora, el parto. ¿Qué pasa durante el parto? El parto hay que hacer un acompañamiento continuo para reducir la ansiedad y el miedo. Y dijimos que ansiedad era la preocupación por escenarios hipotéticos en donde hay incertidumbre y vemos potencialmente daño. Entonces la mamita piensa, no sé, ¿qué tal si pasa algo? ¿Qué tal si no respira? ¿Qué tal si viene con algo? Todas esas preocupaciones. ¿Qué hacemos durante este momento? Tratar de reducirlas al máximo y gestionar esos temores de manera oportuna, llevándolos al plano de la realidad, cuestionando esos pensamientos. Durante el puerperio, que dijimos que era el periodo de transición y de recuperación de la madre, en donde además se da el periodo de lactancia, la construcción del vínculo con el bebé y demás,
allí tratamos de hacer una diferenciación crítica entre la tristeza transitoria y la depresión clínica por parto. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos entender si, lógicamente, una mujer luego del embarazo el cuerpo le cambia y en ese periodo de tiempo se va a recuperar, ¿verdad? Entonces, digamos, puede ser una razón, puede ser otra razón que no se sienten suficientemente preparadas para hacerse cargo de un bebé y esa preocupación genera malestar o inquietud. Pero lo importante de este periodo de tiempo con la madre es identificar si ese malestar es transitorio o es un malestar que puede terminar por desencadenar una depresión clínica. Y una depresión clínica no es lo mismo que una tristeza. Entonces tenemos que hacer una diferenciación porque la tristeza la experimentamos todos y es una emoción que nos acompaña a lo largo de la vida y que nos permite relacionarnos con el mundo, tener respuesta a los estímulos que recibimos. La tristeza es una emoción y por tanto todos la tenemos. Pero la depresión clínica es otra cosa. La depresión clínica habla más allá de la tristeza. Habla de síntomas como el aislamiento, el llanto, la pérdida del sentido de la vida, la evaluación negativa de uno mismo, la evaluación negativa de los demás, la evaluación negativa del mundo en términos generales. Es decir, hay una nube negra que se posa sobre la persona o unos lentes muy oscuros que le permiten ver la realidad como en una nube gris sin salida. ¿Ok? Entonces es importante hacer esa diferenciación porque dependiendo de eso son las estrategias que se van a usar para darle manejo. Ahora, ¿qué herramientas usamos para poder detectar esto? Detectar si, por ejemplo, en entrevista o de manera observacional podemos ver si hay autolesiones, si hay marcas o signos de violencia y se pueden aplicar escalas como la escala de Edimburgo también. En cuanto al bebé, es importante promover en la madre el vínculo seguro, que las interacciones sean propendas por ser muy positivas para que se geste un apego seguro, que el vínculo le permita al bebé sentir que está cuidado, protegido, que la madre que está presente, que se preocupa, que cuida, que le dé a partir del contacto esa sensación de seguridad. Y en cuanto al desarrollo, el neurodesarrollo, tratamos de identificar si existen marcadores atípicos ligados a la salud mental materna o al entorno familiar. Entonces, si hay retrasos o comportamientos que no están acorde a lo que se espera en cuanto a la mamita, digamos que la mamita de repente no quiso salir más del cuarto o no quiso que le pusieran el bebé nunca y ya tiene varios días en donde rechazo, rechazo, rechazo al bebé, estos son indicadores, ¿verdad? Estos son indicadores y es importante que se tengan en cuenta. Ahora, ¿cuál es el objetivo central? Pues generar una intervención que sea integral, ¿verdad? Que permita reducir el riesgo de hipertensión durante el periodo de gestación. Entonces, aquí tenemos varios niveles. El primero es la identificación temprana de los síntomas, ¿verdad? El segundo es implementar las técnicas. ¿Cuáles técnicas? Técnicas de relajación. Hay una técnica que se llama relajación progresiva de Jacobson, que es una técnica en la que nosotros de manera consciente empezamos a ir relajando los músculos del cuerpo de manera progresiva. Entonces yo puedo decir, ok, vamos a relajar los músculos de la cara. ¿Cómo hacemos esto? Con un movimiento de tensión y distensión. Quiere decir, contraigo y relajo. Y entonces si yo voy a hacer esto con las manos, yo contraigo, relajo, esto es tensión, distensión. Con los brazos, con las piernas, con los hombros, con el tronco, con todos los grupos musculares de mi cuerpo lo puedo hacer. Tenemos la regulación emocional, el cuestionamiento de los pensamientos, es decir, nosotros tenemos unos pensamientos que en la terapia cognitivo-conductual se llaman pensamientos automáticos negativos y se convierten en la principal fuente para generar malestar emocional. Entonces a mi mente aparecen como de manera reactiva, espontánea, instantánea y sin mi control pensamientos que me llevan a evaluar de manera negativa algunas cosas. Entonces es importante que lo tengamos en consideración para que estos pensamientos se trabajen de tal manera que se lleven al plano de la realidad y podamos, ¿verdad?, revertir esa acción. En el tercer nivel tenemos todo lo que tiene que ver con la conducta y aquí lo que vamos a trabajar es por promover la motivación y el compromiso con el tratamiento. Es decir, yo he escuchado muchas mamitas en diferentes contextos que dicen, no, a mí el médico me dijo que yo tenía hipertensión, pero yo no me tomo el fármaco, por ejemplo.
No, porque eso es una locura, o sea, a mí no me encontró la presión. Ese fue ese día que él me encontró la presión. Y no hay una conciencia de enfermedad. Entonces, cuando no hay conciencia de enfermedad, no hay adherencia al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Dos términos. Conciencia en la enfermedad. Yo entiendo el diagnóstico, sé las consecuencias del diagnóstico, comprendo la responsabilidad que tengo frente al diagnóstico y sé cuál es el plan que voy a seguir para hacer frente al diagnóstico. Eso es conciencia de enfermedad. ¿Y cuál es la segunda parte o el complemento de la conciencia de enfermedad? La adherencia al tratamiento. Quiere decir que yo, frente a ese tratamiento, soy una persona responsable. Voy a mis citas de control, tomo mis medicamentos, hago las actividades que tengo que hacer, planifico y organizo acorde a la conciencia que tengo de mi enfermedad. Entonces, durante este nivel, lo que buscamos es que el paciente esté motivado, que las mamitas estén motivadas, entiendan qué está pasando, cuáles son los peligros y los riesgos de la hipertensión durante la gestación y trabajemos en reducir cualquier situación que pudiera afectar la adherencia a ese tratamiento. Bien. Y por último tenemos la autoeficacia, donde aquí lo que hacemos es trabajar para mejorar la percepción del control sobre la enfermedad y reducir la incertidumbre clínica. Eso, en otras palabras, quiere decir que trabajamos para que la forma en la que yo comprendo lo que estoy teniendo me lleve a una acción, me lleve a yo soy quien padece la enfermedad, yo soy quien padece los síntomas, yo soy quien tiene riesgo, yo soy la que tiene que hacer algo para mejorar esto, en compañía del equipo, ¿verdad? ¿Cuál es el equipo? La fisio, la nutricionista, la psicóloga, el médico, el ginecólogo. Es decir, hay un equipo interdisciplinario que va a acompañar ese proceso, pero depende en gran medida del compromiso que yo tengo con ese proceso para poder realizar los cambios y reducir el nivel de riesgo. Estrategias, la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Aquí trabajamos mucho en psicoeducación, en mejorar el funcionamiento de la mamita, en empoderarlo frente al diagnóstico, en dotarlos de herramientas. La psicoeducación en el autocuidado, hacer un asesoramiento o en entrenamiento en estilo de vida saludable. ¿Qué implica un estilo de vida saludable? No significa que voy a dejar de comer arroz, o que voy a dejar de comer papa, o que voy a dejar de tomar gaseosa. Eso es solo una parte de un estilo de vida saludable. El estilo de vida saludable implica yo cuido mi sueño, entonces tengo un horario para dormir. Cuido mi sueño, quiere decir que no uso pantallas una hora antes de irme a la cama. Cuido mi sueño, quiere decir que no tomo bebidas energizantes después de 2, 3 de la tarde. Cuido mi sueño, quiere decir que no consumo cafeína durante la noche. ¿Por qué? Porque esto va a afectar directamente la calidad de mi sueño. Cuido mi alimentación, no estoy consumiendo bebidas azucaradas. Cuido mi alimentación, quiere decir que como vegetales, o sea, estoy comiendo de manera balanceada. Carbohidratos, proteínas, vegetales en la medida justa en la que lo necesito. Cuido mi alimentación, es que consumo frutas que tengan bastante fibra para que me ayuden en el proceso digestivo. Eso es un estilo de vida saludable. Tener hábitos que me permitan trabajar en mi salud mental. Tengo una rutina de ejercicios, eso es parte del estilo de vida saludable. Tengo una red de apoyo, parte del estilo de vida saludable. Tengo pasatiempos, entonces yo no estoy todo el tiempo en función del bebé o en función del trabajo o en función del estudio. Estoy en todo el tiempo en función de todo lo que tengo que hacer, pero también saco tiempo para mí. Me cuido, voy al salón de belleza, me arreglo el cabello, yo misma me pinto, me hago la manicura. Eso forma parte de un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque la salud es integral, entonces no podemos dejar de lado, no podemos trabajar solo con lo físico y dejar de lado la salud mental, ¿verdad? ¿Qué es importante o quisiera hacer una anotación acá y es que el reconocimiento temprano de signos de alerta de preeclampsia es vital para evitar partos prematuros y mortalidad neonatal? Quiere decir que si nosotros trabajamos en la prevención, no vamos a reducir el nivel de incidencia de madres o de gestantes con hipertensión. Y si hay menos riesgo de hipertensión, hay menos probabilidad de que la madre sufra preeclampsia y hay menos probabilidad de que se presenten partos prematuros o que durante ese periodo exista la mortalidad neonatal, que quiere decir que los bebés terminen falleciendo. La innovación y la salud digital, esto es una clave. ¿Por qué? Porque el uso de aplicaciones educativas y programas electrónicos va a favorecer la cercanía a la información, porque además va a permitir que se mejore de manera continua el conocimiento, la capacidad para identificar signos de alarma desde casa, el entender, ¿sabes una cosa? Yo de repente empecé como a sentir que me ahogo.
y me está costando respirar un poquito y esto no me había pasado antes. Eso es detección temprana. Voy a tomarme la atención a ver en cuánto está, entender cuánto es una presión normal, cuándo es una presión elevada, cuándo es una presión baja. ¿Sí? Tener a mi alrededor herramientas que me permiten, ok, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Para eso, la innovación o la salud digital a través de las aplicaciones, páginas web y demás nos va a permitir fortalecer esas habilidades y herramientas. Ahora, ¿cómo se hace el tamizaje y la evaluación? Lo primero es la evaluación con los instrumentos. Aquí tenemos 3 instrumentos. Tenemos la escala DAS, que nos va a permitir ver depresión, ansiedad y estrés. Tenemos la escala de Edimburgo y tenemos los registros estructurados de autocuidado. ¿Vale? Estas son como las 3 herramientas que se van a usar para la evaluación. ¿Qué información nos va a revelar esto? Pues toda la identificación necesaria de emociones que no son aparentes, porque muchas veces pasa que la mamita no logra hacer la identificación adecuada de las emociones. Y estas escalas van a permitir que eso que no es aparente, sino que más bien está enmascarado o que está oculto, salga a la luz. Y a partir de esa información se puedan gestionar las acciones, ¿verdad? Y además va a permitir tener unas métricas, es decir, mirar cómo va entre consulta y consulta, mejorando, avanzando o retrocediendo en este proceso de bienestar. Y bueno, por último, las acciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las acciones? La detección de cuáles son esas barreras que de alguna manera no permiten que el proceso se dé de manera adecuada, y por último, ajustar todas las estrategias para que exista adherencia, es decir, para que el paciente, en este caso las mamitas gestantes, se comprometan con el proceso de seguimiento, las valoraciones, los laboratorios, la alimentación, el estilo de vida, los seguimientos, es decir, que todo el tratamiento que implica todo este proceso que hemos venido hablando hoy se lleve de una manera adecuada. Ahora, todo esto nos lleva a operacionalizar este proceso en 7 componentes. ¿Cuáles son esos 7 componentes? La evaluación inicial, que nos dice como una línea base, es decir, partimos desde aquí. Aquí fue donde encontramos a la mamita, ¿verdad? Esa es la evaluación inicial. Luego tenemos la psicoeducación, entonces, ¿cómo comprendemos la hipertensión en el embarazo? Para que ustedes tengan herramientas que les permitan decir, bueno, esto podría ser un mal signo. Necesito consultarle a mi ginecóloga, necesito consultarle a mi internista, necesito consultarle a mi nutricionista porque esto va por mal camino. Eso es psicoeducación, aprender para identificar. Luego tenemos la terapia cognitivo-conductual en la cual lo que se hace es una reestructuración cognitiva. ¿Qué significa reestructuración cognitiva? Significa que vamos a reestructurar, a modificar, a cambiar, a transformar todos los pensamientos que vienen a mi vida o a mi cabeza con relación al riesgo que estoy teniendo por la hipertensión. Tenemos la aplicación de las técnicas de relajación para poder reducir el malestar, tanto las afectaciones fisiológicas como el aumento de la respiración, las palpitaciones, las náuseas, dolor de cabeza, vómito, temblores, escalofríos, hormigueo, ¿bien? Esas manifestaciones fisiológicas como las manifestaciones emocionales, la preocupación, la angustia, ¿verdad? Luego tenemos la adherencia y es todas las estrategias que vamos a usar para que exista adherencia del tratamiento, ¿verdad? Que la mamita se comprometa con el proceso. Tenemos el seguimiento y el seguimiento no es un único momento, es un continuo a lo largo de todo el proceso, en donde se va haciendo revisiones progresivas de cómo va avanzando la madre. Y por último tenemos la integración familiar y es garantizar, bueno, no lo podemos garantizar, pero sí propender porque la red de apoyo realmente se convierta en una red de apoyo, es decir, que se convierta en una red que soporta a la madre en todos los niveles, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel social, ¿verdad? Esto nos permite a nosotros tener una garantía y es que estamos pensando en responder a lo que la normativa nos está exigiendo, pero entendiendo las limitaciones que pudieran tener los contextos en los cuales la madre está desarrollando su embarazo. Ahora, yo quisiera dejarlos eh, con esto que es importante y es que no hay salud materna sin salud mental. No podemos hablar de que una mamita que está en gestación está bien si no propendemos porque su salud mental esté óptima. Una mamá que llora todo el tiempo, una mamá que se preocupa todo el tiempo, una mamá que todo el tiempo se siente cansada, pero cansada
por la situación contextual en la que está, no porque físicamente su cuerpo no le dé para más, sino ese agotamiento que producen las situaciones externas, eso es sinónimo de malestar, ¿verdad? Y el malestar es un antónimo del bienestar. Quiere decir, el bienestar, que es lo que propendemos, está directamente relacionado con la salud mental. Así que es importante que cuando aparezca el diagnóstico de hipertensión, pues se trate, ¿verdad? De tal manera que se pueda generar alivio, se disminuya el estrés, se disminuya la angustia, la preocupación. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, tratamos de hacer una intervención que proteja, ¿verdad? A las arterias de las mamás. ¿Cómo protegemos las arterias de la mamá? No solamente cuidando la alimentación, no solamente haciendo ejercicio, sino además trabajando por su salud mental. Porque consuma los medicamentos cuando los tiene que hacer, porque trabaje en el vínculo sano entre la mamá y el hijo, porque tenga actividad física, porque su estilo de vida sea más saludable, para que la hipertensión no se convierta en un factor que termine por poner en riesgo o afectando directamente el bienestar. Esto que les voy a decir pareciera que no es nada, pero se puede convertir en un mantra que les permita a ustedes relacionarse mejor con la vida, con el mundo. ¿Cuál es el mantra? Me calmo y hago una pequeña pausa. Cuando esté tranquila, retomo lo que estaba haciendo. ¿Esto qué significa en términos muy sencillos? Significa que no puedo ir acelerada siendo mamá. Que cuando yo siento que las emociones me están desbordando, yo tengo que hacer una pausa. Y esa pausa me va a permitir a mí redefinir lo que está pasando, entender lo que estoy sintiendo y gestionarlo de manera adecuada. Por tanto, la invitación es que empecemos esa reestructuración cognitiva, es decir, la reestructuración de la interpretación que hago de mi realidad, de los pensamientos que vienen a mi mente, a partir de me calmo y hago una pequeña pausa. Es la primera instrucción. Es decir, yo estoy sintiendo malestar y es me calmo. ¿Cómo me calmo? Respiración, relajación. Hay muchas formas de respirar. Hay respiración abdominal, hay respiración, hay una técnica de respiración con una bolsa. Entonces podemos aplicar la respiración o simplemente lo que le decimos a los niños. Esto es algo que yo hago mucho con los niños y es decirle que vamos a apagar una velita. Entonces le digo, vamos a respirar, pero como si apagáramos la vela. Tomamos aire por la nariz y con fuerza vamos a apagar la vela. ¿Ok? Eso es una técnica muy sencilla, pero que nos va a ayudar a disminuir el malestar que a nivel fisiológico estamos teniendo y nos va a dar tiempo para que nuestro cerebro se conecte con el aquí y el ahora, con el presente, y no nos lleva a pensar en los escenarios posibles que pueden ocurrir y salir muy mal, o nos lleva a pensar en todo lo que ya viví, que salió mal y me llevó a este punto. ¿Ok? Entonces, cuando ya yo siento que toda esa activación bajó, lo que voy a hacer es retomar lo que estaba. Bien, ¿por qué? Porque mi cabeza ya volvió al foco, al presente, al aquí y a la hora, y ya dejó de irse para lo que ya pasó o se está yendo demasiado a lo que pudiera pasar y me está produciendo mucha tensión, preocupación o malestar. Entonces, la invitación es a que usemos esta pequeña frase como una guía para gestionar cuando estemos identificando que se nos están moviendo cosas. ¿Listo? Entonces, hoy quería compartir esto con ustedes. Espero que de verdad haya sido muy valiosa esta información y que le saquen el mayor provecho durante esta etapa que es tan bonita, que es tan anhelada, pero que trae consigo muchos retos y que es importante que de manera consciente y muy intencional hagamos lo que tenemos que hacer para reducir el nivel de riesgo y de malestar que podemos experimentar. Que tengan entonces una feliz noche. Muchísimas gracias a nuestra conferencista, la psicóloga Whitney Velázquez, por todo su aporte en este importante tema. A los participantes tenemos 5 minutos para dos cosas. Primero, escribir en el chat las preguntas que tengan sobre este tema, pero también es muy importante que puedan diligenciar el Kahoot, el link de Kahoot que está en el chat también, para poder realizar el post-test de todas las intervenciones que hemos realizado en el día de hoy. Entonces voy a reenviarlo nuevamente para que lo puedan realizar. Y bueno,
Antes de cerrar, agradecerles a todos nuestros conferencistas por sus aportes tan valiosos y a todos los asistentes por su participación. Hoy hemos podido evidenciar cómo la nutrición, la actividad física y la salud mental se articulan para un manejo integral de los trastornos metabólicos del embarazo. Entonces, quedo atenta a todas las personas que se conecten al Kahoot. Actualmente hay 9 personas participando, perdón, 14 personas participando en el post-test. Los animamos a todos a que puedan participar y responder las preguntas que están allí para conocer cómo les fue en la capacitación del día de hoy. Bueno, Luis Fernando tiene una pregunta frente a las intervenciones en salud mental. Las intervenciones en salud mental mejoran los desenlaces clínicos porque cambian la biología o porque cambian el comportamiento. Bueno, si hay una realidad es que la salud mental afecta no la biología en términos generales, no es como que genéticamente modifique algo, pero sí cambian algunos aspectos internos. ¿Cuáles aspectos? Las hormonas, cambian la conducta, cambia la percepción y eso termina afectando realmente la salud. Entonces, si nosotros no tenemos una buena salud mental, pues vamos a tener un deterioro en nuestra salud física. Eso es una realidad. Entonces, no necesariamente es como que una modificación genética se dé, pero sí hay unas afectaciones que se terminan convirtiendo en manifestaciones físicas de las dificultades de salud mental. Por eso es importante que durante todo el proceso terminemos trabajando no solamente por el bienestar físico, sino que abordemos todo nuestro bienestar mental. Y ese bienestar lo trabajamos con cambios en nuestra conducta, con cambios en la interpretación que hacemos de la realidad y ajustando nuestra visión a una manera positiva de enfrentar las situaciones, es decir, adquiriendo unas estrategias de afrontamiento que permitan resolver las situaciones de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.